Hay una leyenda acerca de que el diablo se le apareció al señor Puyana y que eso sacó mucho dinero. El papá de los Puyana, un patriarca de aquí de la ciudad de Bucaramanga, había hecho un pacto con el diablo y a eso se debía la cantidad de dinero, la plata que tenía. Pues decían que la casa del diablo, ¿no? Decían. Que entre otras cosas decían que tenía pacto con el diablo. Él firmó el pacto y era el más poderoso aquí de Bucaramanga. Ya creo que murió, don David Puyana, creo que murió ya. El diablo se había comprometido a que siempre lo haría rico. Esa casa quedó, o donde hicieron el pacto, esa casa quedó maldita. Que la gente ya no puede vivir, que porque asustan mucho, espantan. Una equivocación pensar que esa era la casa del diablo. Primero porque el diablo no existe. El diablo no existe, si existiera estaría en el cielo, no en el infierno. Son versiones de la gente. ¿No? Eso no hay realmente nada escrito de eso. El diablo, los diablos somos nosotros. La historia de los Puyanas arranca de mucho tiempo atrás, arranca por allá de 1700, los principios de 1700. El primero con apellido Puyana fue de origen irlandés, de apellido O'Farrill. Tuvo ocasión entonces de llegar y modificar su nombre de O'Farrill a Puyana, dada alguna situación de tipo político que se estaba viviendo en la zona y le aconsejaron que con ese apellido irlandés no debía en ninguna forma pues llegaría a aparecer pues en Colombia. Y que el señor irlandés venía en el barco con un presbítero de apellido Puyana. Y el presbítero se murió en la travesía. El presbítero traía los títulos y entonces él se apropió de los títulos y vino a reclamar los derechos. Si no estoy mal, fue por parte de unos españoles, una familia española de apellido Puyana, quienes se portaron con él muy bien y resolvió entonces adoptar el apellido de ellos. David Puyana llega con una trayectoria, digamos, familiar de acumulación de unas tierras y unas fincas y con un espíritu empresarial muy interesante. Pero su familia, que de una parte pues tenía una trayectoria de estar en Girón y en Bucaramanga desde alrededor de 1700, principios del siglo XVIII. Que llegó a estas tierras, no directamente a Bucaramanga, sino a Girón. Y allá se desarrolló parte de la familia hasta que vinieron a trasladarse a la meseta de Bucaramanga. La casa es construida en 1850. Él cuando compró la hacienda ya estaba la casa en proceso de desarrollo y de construcción. Pero la finca hasta 1860 no pasó a tener ese criterio como centro residencial de la familia. Entonces sería mi bisabuelo. Yo soy tataranieto de él. Lo que pasa es que nosotros somos bisnietos y tataranietos de David Puyana al tiempo. Tataranieto. Fue mi bisabuelo. Bisnieta de don David Puyana Figueroa. Este parentesco era directo por mi papá y también por mi abuelita, porque mi abuelita era Isabel Puyana de Puyana. Ella se casó con un tío. Entonces es por eso que mi bisabuelo era doblemente bisabuelo. Pues de los Puyana la historia de ellos es que han sido muy acaudalados y en realidad pues tienen una posición política muy alta aquí en la ciudad y tienen de verdad, mejor dicho, son los gamonales de la ciudad. De los Puyana es gente próspera, gente que ayudó mucho al desarrollo de Bucaramanga. No, en Bucaramanga todo el mundo conoce los Puyana.
Muy entre las familias de las épocas empezó a surgir un comentario de que definitivamente don David tenía unos poderes especiales y que eso había surgido de un pacto que había hecho con el diablo. Se fueron llevando envidias porque le iba bien, se fueron llevando algunos criterios populistas para desvirtuar su inteligencia, su sagacidad empresarial y su buen cumplimiento. Entonces comenzaron a aparecer mitos y leyendas. Y eso es que tiene un pacto con el diablo porque se fue en un caballo de Bucaramanga con una recua de mulas y llegó con muchísima plata. Que las cosechas a veces salían muy productivas sin tener los recursos como para hacerlo. Por decir, un verano salían muy buenas cosechas. Y entonces eso generaba ciertas inquietudes dentro de los trabajadores y dentro del personal que llegaban a hacer leyendas. Era extraño que este señor apareciera de esa manera tan fuerte, como enriqueciéndose con grandes extensiones de tierra, y eso causó alarma. Le convenía muchísimo a don David decir que él sí tenía un pacto con el diablo, porque se le facilitaban los negocios, porque prácticamente las cosas se le daban más fácil hablando de tener un pacto con el diablo. Entonces ellos optaron por botar azufre en los portillos de entrada de la finca para tener la falsa creencia de que el diablo estaba habitando en esos entornos por el olor al azufre. Como decían que tenía pacto con el diablo, él se movilizaba en una mula muy fuerte. La mula de confianza de él siempre se rechazaba pasar un puente colgante, ¿no? Y él decidió golpear la mula en la sien y cayó muerta. Entonces eso es que tiene un pacto con el diablo porque mató la mula. Con las herraduras de esta mula y contra las piedras del camino sacaba chispas y la hacía mover rápido. Entonces decían que sí, efectivamente ese pacto con el diablo era una realidad. Como que lo veía uno como una cosa muy de fantasía, que él por ser hábil en sus negocios, por haberse adelantado mucho más en la visión futurista de la ciudad, lo consideraran que había tenido pacto con el diablo. Estamos entonces relacionando una época de 1870, 50-70, donde hubo mucho auge en los negocios, y entonces decían que tenía pacto con el diablo porque todos los negocios que él hacía, todos los negocios le iba bien, pero eso era suerte. Cuando hicieron la casa, nunca pudieron acertar los carpinteros en el tamaño de una ventana, porque la hacían, la venían a poner y estaba más grande o más pequeña. Por esa ventana era que el viejo miraba y decían también que ahí había hecho pacto con el diablo. Era que siempre que iban a instalar una ventana, el marco se agrandaba o se empequeñecía, se achicaba. Sí, una vez pasé y vi de verdad los recuadros esos ahí de las ventanas, que en realidad pues dice que no han podido acondicionarle nada a eso. Sí, que la ponían y el diablo la volvía a tumbar. Mi papá contaba que la ventana no se podía cerrar y llegaban todos los carpinteros y todos los que podían arreglar la ventana y nunca pudieron cuadrarla, porque parece que el marco estaba descuadrado o se descuadraba cuando iban a cerrar la ventana. Hay algo sobre ese asunto y para mí que le mandaron a hacer esa ventana a un mal carpintero, que nunca le quedó buena la ventana en el sitio que debía llegar y colocarla. Don Armando Puyana le dijo, bueno Miguel, me hace el favor y va y me arregla esta ventana que voy a llevarlo para que me la vea. Digo, bueno, don Armando, con mucho gusto. Él fue y al otro día le puso mano a arreglarla. Y no, él la puso bien, pero ya por la noche se desbarató porque quién sabe quién la desbarataría. Que le tomaba las medidas, la
construía, la iba a colocar y no le quedaba buena, la volvía nuevamente a hacer. Él mismo mandaba a poner la ventana y probablemente en la noche la tumbaba para que creyeran que el diablo la había tumbado. Y entonces él le dijo a don Armando que la ventana se había caído de donde él había mandado. Entonces dijo don Armando, pero qué bobo eres, ¿usted por qué no fue capaz de poner esa ventana? Dijo, no, don Armando, yo hice lo mejor que pude, pero no fui capaz. Yo hice lo que hacen todo maestro. Le puse todo lo que mejor pude y la arreglé lo más de bien y se la entregué bien al otro maestro. El otro maestro me la revisó y me dijo que estaba muy bien. Y ya al otro día amaneció caída. Para mí era mal carpintero. Esta es la famosa ventana en la que supuestamente no se ha podido poner un marco. Dicen que después de la muerte de mi tatarabuelo ha sido difícil, pues, en la remodelación y todo ponerle marcos, pero pues yo pienso que es más como, son más leyendas urbanas, tontas, porque como pueden ver, hay un marco.